tardes, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a tener a Alberto Sevilla como invitado especial y vamos a hablar sobre los kilos de ansiedad. Esperamos a que se conecten un poco y les vamos platicando para el próximo mes. Va a haber un video de YouTube. Vamos a transmitirlo también por Facebook Live y vamos a hablar sobre dismorfia corporal para los que estén interesados y se quieran anotar el próximo mes. Y listo, estamos con Alberto. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchas, Lilia? Buenas tardes. Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, pues muy contento una vez más de poder platicar con todos tus pacientes y seguidores sobre este tema, pues bien interesante, ¿verdad? De cómo impactan las emociones en los hábitos de alimentación. Así es. Y para los que están conectados o se vayan conectando, si quieren poner sus dudas o preguntas, háganlo y los vamos contestando en vivo. Y pues como ves, si empezamos. Claro que sí, por favor, Lilia, para que pues vayamos viendo qué te parece si nos das esa introducción sobre pues qué es la ansiedad y demás, para que después pasemos a tema, ¿vale? Vale. Pues bueno, les voy a platicar brevemente la ansiedad y el estrés. La ansiedad es una función normal del organismo para estados de alerta. Entonces, el cuerpo entra en estado de alerta para poder funcionar y evolutivamente reaccionar y, bueno, sobrevivir al medio ambiente. De la misma manera sucede con el estrés. Son mecanismos de alerta que alertan al cuerpo para que haya una segregación de sustancias químicas, que esto nos permite estar atentos y bueno, evolutivamente se vienen desarrollando todas estas emociones porque antes era el sobrevivir. Ahora también se activan para sobrevivir, pero bueno, a veces en el medio en el que andamos no es tan eficiente a veces y bueno, en este caso, la ansiedad y el estrés están relacionados con con la ingesta de alimentos. Entonces, los comedores emocionales, que es como le llamamos, van a comer alimentos para regular la ansiedad y el estrés que tienen. Entonces, y respecto con este tema, quiero que tú nos platiques, Alberto, ¿tú cómo ves que afecta el estrés y la ansiedad en tus pacientes? Pues Lilia, la verdad es que como tú lo acabas de comentar, eh, muchas personas pueden decir es que tengo ansiedad, sabemos que debe haber un diagnóstico de qué tipo de ansiedad es, si es que realmente tienen una condición clínica específica. Normalmente, pues creo que tú lo sabes mejor que yo, lo hace un psicólogo o un psiquiatra, pero bueno, mucha gente suele manifestar que come alimentos porque se siente preocupado, nervioso, tiene una situación de estrés y por supuesto, Lilia, que esto afecta, ¿no? O influye más que afectar. Podríamos decir que lo mejor sería no tener estrés o ansiedad, pero sabemos que para gran parte de la población poder vivir sin estrés o ansiedad, cada uno de las personas tenemos algo que nos preocupa, algo que nos atañe, diferente, que puede parecer muy simple para alguien diferente, por lo que nosotros nos preocupamos y lo que analizamos a la hora de comer. ¿Cómo influye? ¿De qué manera puede afectar los resultados, sobre todo en los pacientes que buscan perder peso o grasa? Debido a que este tipo de alimentos muy deliciosos, normalmente que solemos comer cuando estamos ansiosos o preocupados, hacen que nuestro cuerpo produzca dopamina y ciertos neurotransmisores que se asocian al placer, se activa un mecanismo de recompensa. Este tipo de alimentos que suelen ser altos en grasa, en sal y en azúcar, pueden ser el blanco de nuestra alimentación si nos sentimos de esta manera preocupados. Los alimentos ya están ahí, fueron diseñados, muchos de estos productos procesados, para que sintiéramos esto, ¿no? Para que si yo tengo una preocupación o estoy nervioso por alguna situación, estoy triste, pues lo ideal sería que fuera con un terapeuta, que lo platicara, que hiciera algo diferente, pero debido a que tenemos a la mano y de fácil acceso, se me ocurren unas galletas príncipe, unos cacahuates japoneses,
este tipo de emoción, este tipo, lo que yo siento, se oculta o se puede de alguna manera esconder con este placer que yo siento al comer este tipo de alimentos. Entonces, es la manera más fácil de poder mejorar actualmente el bienestar momentáneo, porque no dura mucho este placer y de cierta manera, pues, incrementamos la ingesta calórica, que por supuesto afecta en la pérdida de grasa. Exactamente, Alberto. Y bien, como bien lo mencionas, bueno, las personas ansiosas agarran los alimentos como una forma como ansiolítico, pero solamente funciona durante el momento de la ingesta, que es mientras se distraen la mente y no están en el momento de la preocupación o de lo que están viviendo, la experiencia emocional. Y esta distracción de comer es lo que les permite disminuir un poco la ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando acaban de comer? Regresa la misma emoción porque el alimento no reacciona como ansiolítico, entonces la ansiedad sigue estando ahí y de ahí viene la sobreingesta en las personas. Claro, y sobre todo, Lilia, que pues este placer que no dura mucho tiempo, se vuelve ya de una forma pues, tradicional, como algo común. Por ejemplo, mira, te acordarás que a lo mejor hace unos 20 años o 30, si alguien estaba nervioso o ansioso, se fumaba un cigarro, ¿no? O a lo mejor hace 40 años que no había tanta información sobre las adicciones, sobre el alcoholismo. Si alguien andaba preocupado, nervioso, era normal que se Se tomara tomaba una copa. una copa, un trago. Y debido a que esto ya no es tan común, o llamémosle que no es muy bien visto, es algo que platico con mis pacientes, para que entiendan esta diferencia, no es muy bien visto que alguien un martes a las 3 de la tarde, si está muy preocupado, no está muy bien visto por la sociedad que saque un cigarro o que se vaya a tomar a un bar para bajar esos niveles de estrés o ansiedad. Es señalado como, oye, ¿cómo crees? Es martes, ¿no? Y estás a las 3 de la tarde manejando tu ansiedad con un trago. Sin embargo, si fuera por un paquete de polvorones o si fuera por un alimento procesado, unos fritos o por unos gansitos, nadie diría, bueno, pues es que es comida, o sea, déjalo, solo está comiendo y no está haciendo nada malo. Entonces, Lilia, se ha normalizado el que podamos manejar nuestras emociones con alimentos, pero el que sea común no significa que sea lo adecuado, ¿ok? Exactamente. Y ahorita tocabas un punto importante, ¿no? Cómo las emociones, bueno, los alimentos regulan las emociones, que ya lo habíamos platicado en el en vivo anterior. Y también las emociones están ligadas con nuestros aprendizajes, con nuestro contexto, con nuestra forma de ser, bueno, nuestra personalidad. Y todo esto hace todo un sistema complejo que hace a las personas, algunas personas más vulnerables hacia el estrés y hacia la ingesta o hacia la obesidad, y a otras personas las hace más eficientes para nivelar su sistema emocional. Por lo tanto, van a tener un sistema más efectivo de regular las emociones y regular la ingesta de los alimentos. Porque sí hay mucha relación en cómo cambia el alimento, el estado de ánimo de las personas. Sí, y de hecho, Lilia, pues hasta ahí, como lo hemos platicado, ¿no? Dichos, ¿no? Con respecto a las emociones y de la mano con los alimentos que saben ricos, ¿no? O mejores. Como, por ejemplo, se me viene a la mente, las penas con pan son menos, ¿no? Es un Son dicho de las menos. abuelas, y tías que dicen, bueno, si estás triste, pues cómete un pancito, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de también de manejar la frustración, el estrés, la ansiedad, también se puede, si los pacientes, es lo que yo he observado como nutriólogo y coach, no fueron educados con esta tolerancia hacia no tener ante un nivel alto de estrés o ansiedad un alimento, puede aprenderse. O sea, y este tipo de educación alimentaria, porque uno diría, pues mejor no te estreses, ¿no? Llévatela más relax, uno como profesional hacia el paciente, toma la vida más tranquila.
pero no estamos en sus zapatos, ¿ok? El estrés va a estar ahí, o la ansiedad o las emociones. La otra sería prohibidos los procesados. Nunca debieron de haberse fabricado, son lo peor. Sin embargo, ahí están. Entonces creo que aquí el punto clave es la educación alimentaria. Recordemos que los alimentos, una vez que los hemos probado, generan en nuestro cerebro una imprenta de cómo saben, lo delicioso que la hiperpalatabilidad, lo superpalatables que son, Vale. lo deliciosos, se nos queda grabado y entonces borrar eso ya no es posible y constantemente, si una vez que nos sentimos preocupados, si activamos ese mecanismo de recompensa, algo me va a decir, Alberto, necesitas comer. O sea, entonces te vas a sentir bien. Pero si hay educación alimentaria, podemos manejar mejor la situación. Que es lo que en general, Lilia, pues yo recomiendo a mis pacientes, ¿no? No prohibir, no decirles que no se estresen, no decirles que no se pongan ansiosos, simplemente o darles opciones de ver dónde tienen ese mecanismo de recompensa, a qué hora comen esos alimentos y sugerirles actividades que reemplacen, porque en ocasiones también es por ocio o por aburrimiento. Se ponen en situaciones o en lugares donde saben que van a comer. Y si en ese momento no tienen esa disciplina férrea, esa fuerza de voluntad, van a terminar comiendo, van a terminar consumiendo este tipo de alimentos. Entonces, cambiamos el escenario, cambiamos la conducta, recomendamos actividades que también sean placenteras, tal vez con menor intensidad, lúdicas, divertidas, que hagan que produzcamos. El doctor Robert Lustig habla sobre las diferencias entre lo bien que nos hace sentir ciertas actividades, porque producimos serotonina, y lo intenso que nos hacen producir otras, como el uso de drogas, el uso de comer alimentos procesados para producir dopamina. Entonces, la idea es buscar algo que te mantenga ocupado, así en términos prácticos, que no sea comer, ¿no? ¿Qué tanto hay de influencia? Porque hay autores que han investigado y que dicen que hay mucha influencia en las personas que tienden o tienen miedo al fracaso. ¿Tienen influencia en qué tanto apego tienen a las dietas? Lilia, de hecho, hace 2 semanas que tuve oportunidad de platicar con el autor del libro de Drop the Fat Act, eh, Ryan Andrews. Él en uno de sus apartados de su libro menciona que los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, dentro de muchos comunes denominadores o conductas que son frecuentes en ellos, es el pensamiento extremista, caracterizado por el miedo al fracaso, este pensamiento dicotómico de todo o nada, donde dicen, si yo empiezo mi dieta la voy a hacer muy bien, porque debe ser al 100. A mí no me gusta hacer las cosas a medias. Entonces se les presenta una situación de la vida normal donde terminan saliendo de su plan de alimentación, rompen la dieta y sienten que no sirven para hacer dietas. Este tipo de pensamiento extremista del todo o nada no es recomendable o no se sugiere que lo aplique una persona que busca perder peso de grasa o tener éxito en su plan de alimentación. Él recomienda, los cambios van a venir no en un tono blanco y negro para la gran mayoría de los pacientes que busquen perder peso, sino en un gris con diversos matices, con diversos tonos de gris. Es ahí donde debemos de trabajar. Tener una flexibilidad mental del paciente, ¿no? Es lo que más beneficia. Como también las personas ansiosas tienden mucho al fracaso. Y viene aquí un sistema como curioso, ¿no? De rompo la dieta y esa es mi compensación de mi sentimiento de fracaso y entonces eso me hace sentir mejor y reduce mi ansiedad. Pero después viene probablemente el bajón emocional, ¿Sí? el De sentimiento autoestima. de culpa, de fallo, y se vuelve un círculo vicioso. Por ejemplo, muchas de las personas
no mantienen una dieta para perder peso de grasa, argumentan que se sienten estresados por la dieta, que al monitorear su peso corporal se sienten estresados. Citando textualmente a la doctora Judith Beck, una psicóloga muy reconocida en el área de la terapia cognitiva conductual, ella recomienda que este tipo de situación de estrés sea manejable, o sea que incluso el elegir mejores alimentos, el monitorear el peso, la salud, la adherencia al plan, aunque genere estrés, es un estrés positivo, porque ella lo argumenta. De todas maneras, quien no pierde peso, quien no monitorea sus progresos, se va a sentir estresado porque no logra sus metas. O sea, el estrés no se va a ir. O sea, bueno fuera que me olvido de mi peso, me olvido de comer saludable y soy feliz el resto de mis días. Definitivamente esto no va a ocurrir en la gran mayoría de los pacientes que acuden con nosotros para perder peso y grasa corporal. Ok. ¿Cómo podemos distinguir? Porque también el cuerpo entra en estrés cuando estamos en dieta. ¿Cómo se puede distinguir entre el estrés fisiológico y el estrés metabólico? Bueno, a nivel de estrés, desde el punto de vista ya fisiológico, el estrés metabólico se refiere a un tipo de cambios que hay en el cuerpo. En el caso del entrenamiento es un mecanismo por el cual se pueden crear adaptaciones positivas para mejorar la masa muscular o incluso en pacientes que tienen quemaduras, que tienen una condición clínica grave, alguna enfermedad crónica, sufren un estado de estrés a nivel metabólico. El estrés emocional es algo que los pacientes manifiestan cuando de alguna manera físicamente están bien, pero ellos no se sienten aptos para poder realizar actividades o para poder manejar situaciones que para otras personas pudieran ser llevaderas, ¿no? Y entonces de nuevo se activa ese mecanismo de yo no fumo, yo no tomo alcohol, pero como, ¿no? Entonces comen alimentos que nos hacen o los hacen sentir mejor temporalmente. Claro. Eso es lo que yo les recomiendo hacer, tomar mejores Ok, decisiones. exactamente. Y también se ha visto que en las personas ansiosas las contracciones gástricas ya están condicionadas y algunas contracciones gástricas que se generan en la ansiedad están relacionadas con el hambre. Por lo tanto, la persona que empieza a sentir ansiedad dice tengo hambre. La ansiedad, bueno, si catalogamos las diferencias, la ansiedad se siente como un hueco en el estómago, pero no es hambre. Es una sensación de vacío, un hueco, y además vienen otros síntomas, sudoración de manos, taquicardia, aumento de la presión bueno, del pulso. Puede haber también temblores, temblor de manos, temblor de piernas, mucha preocupación, eh, sensación de no saber si te quieres salir del lugar, mucha angustia. Esa es como la diferencia. ¿Cómo pueden diferenciar todos estos síntomas a diferencia del hambre fisiológica? Por supuesto, mira, el hambre fisiológica o física es una necesidad, Lilia, para que o sea, el ser humano pueda mantenerse vivo, ¿no? Todo esto se regula en una parte del cerebro, el hipotálamo, que regula el estado de alerta, el estado de sueño, o sea, que nos podamos dormir, que nos podamos despertar, que si el nivel de hidratación no es el adecuado, que nos dé sed y tomemos agua. Y también así se regula el hambre. Entonces, aunque hay mecanismos hormonales y metabólicos hormonales que tienen que ver con hormonas como la insulina, como el glucagón, metabólicos con los niveles de glucosa, con las horas que yo llevo sin comer, que regulan esta necesidad de comer de una manera muy simple, es que si una persona manifiesta hambre, va a comer cualquier alimento, solo va a cubrir la necesidad de que algo llegue al estómago, lo que sea, para sentir que ya no necesita comer. O sea, incluso puede ser hasta agua o puede ser verduras. Y una manera muy simple, como explican muchos expertos, y yo lo explico en consulta, es que normalmente el hambre real o fisiológica se siente de manera gradual en el estómago,
después de ciertas horas sin comer, más de 4 o 6 horas sin comer, y uno se comería cualquier alimento, o sea, el que no tuviera un sabor intenso. Un ejemplo, ¿no? Un paciente come a las 3 de la tarde, a las 5 o a las 6 me manifiesta que tiene mucha hambre, que le duele la cabeza, que se siente mal y que quiere comer. Y le digo, ¿qué te parecería, por ejemplo, unos nopales asados o una pechuga sin sal o un atún directo de la lata, ¿no? Sin sabor, sin mayonesa. No es que de eso no tengo hambre. Entonces, cuando el hambre es específica, cuando la necesidad de comer es hacia algo con nombre y apellido, de sabor intenso, entonces ahí sabemos que la persona no necesita cubrir esta necesidad física, necesita sentir algo, ¿ok? Y es hambre emocional o la famosa hambre ansiedad o hambre falsa, ¿ok? Exactamente. Se dice que bueno, la ansiedad, hay tres emociones principales junto que se caracterizan para la ansiedad y que están muy relacionadas con la ingesta o la sobrealimentación. En las que encontramos es la ira, el miedo y la tristeza. Estas tres unidas, bueno, se, con- se combinan, generan la ansiedad y de ahí viene la sobreingesta en algunos pacientes con la alimentación. Las emociones negativas, estas las llamamos emociones negativas, son las que van a permitir una mayor ingesta en los pacientes. Cuando hay emociones positivas y negativas, hay una regulación de cada una de las emociones. Por ejemplo, si estoy muy contento, sí va a haber una ingesta diferente de alimentos, pero para regular la emoción en lo positivo. Entonces, dependiendo de qué del tipo de experiencia emocional que tengamos, va a ser el tipo de alimento que vamos a elegir y la cantidad que vamos a consumir. También lo que vemos es que cuando hay sentimientos muy intensos, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido o en una separación, son emociones tan intensas que sucede lo contrario, no hay una sobreingesta o una búsqueda de alimentación para regular la emoción, sino todo lo contrario, hay una restricción de la alimentación y por lo tanto se reduce el buscar alimento para regular estas emociones. ¿Cómo podemos explicarles todos estos elementos a nuestros pacientes para que se puedan adherir a sus dietas de manera eficaz? Pues mira, Lilia, durante muchos años, muchos, tú lo sabes, en la práctica profesional, tuve pacientes los primeros años que eran muy metódicos, disciplinados, obsesivos, y la verdad es que yo solo los quería a todos así, ¿no? Donde yo no tuviera que aprender otras cosas y solamente dirigir, ¿no? Proteínas, carbohidratos, calorías, horas de ejercicio, disciplina, motivación, todas estas palabras en algún momento eran parte de mi speech, ¿no? Así de, si tú lo quieres, si tú quieres cambiar, es lo que tienes que comer. Pero sorpresa, me encontré con que muchos de mis pacientes no estaban tan obsesionados, no eran tan metódicos, no eran tan disciplinados y no estaban dispuestos a comer pechuga de pollo y arroz hervido y verduras al vapor, ¿no? Toda su vida. Y se entiende quién en este mundo iba a ser feliz comiendo todo el tiempo así. Y si lo hacían, Lilia, lo hacían por un tiempo, no para siempre. Fue hasta que, pues tú lo sabes muy bien, el nutriólogo Romario aquí en México empezó a hablar de este concepto de ser flexible. Muchos lo malentendieron, lo asociaron hacia que se tenía que comer siempre alimentos procesados, a que todo el tiempo era comer chatarra, que no era tener hábitos de alimentación adecuados, y peor aún, como un nutriólogo se le ocurría recomendar comer pizza o cerveza, ¿no? Pero lo malinterpretaron, y bueno, este tipo de información que Romario trajo a México sobre cómo aprender a introducir de estos alimentos que se consideran prohibidos en las dietas, fue un parteaguas, ¿no? De ahí muchos profesionales nos acercamos a ver de qué estaba hablando y bueno, pues es que precisamente cuando prohibimos alimentos,
también se nos antojan más. Si la prohibición, si meterles miedo, si amenazarlos de que no deben de comer eso, hubiera funcionado, la mayor parte de los nutriólogos en México o entrenadores habrían logrado reducir, acabar con la obesidad, ¿no? Y peor aún, muchos que éramos practicantes de, esta, de estas dietas que restringían, ni siquiera las podíamos seguir, las recomendábamos, pero no las podíamos llevar a cabo. Entonces, hay dos cosas muy importantes. No estoy diciendo que deban formar parte de una dieta estos alimentos, que son de sabor intenso, pero si alguien en algún momento los elige comer, radica en dos cosas el que puedan ser introducidos en una dieta: la cantidad y la frecuencia de consumo. Si tú consumes con una frecuencia de una vez por semana o una vez cada 15 días, un alimento extremadamente alto en calorías, de placer inmenso, no va a ocasionar que ganes peso. Si consumes todos los días una cantidad pequeña de un alimento de este tipo, tampoco vas a incrementar tu ingesta calórica. El secreto, el arte está en enseñarles con educación alimentaria cómo disminuir las probabilidades de que ellos puedan incrementar la ración, ¿no? Que es el incluir vegetales primero, comer despacio, reservar ese alimento culposo para un horario específico. O sea, si lo van a comer en la tarde, no hay negociación de que yo lo puedo comer en la mañana, y al saber que me toca a las 6 de la tarde, sé que todos los días tengo mi dosis de alimento flexible o delicioso. De hecho, la doctora Judith Beck, que mucho de llevar una dieta flexible que te permite introducir algunos de esos alimentos para que la puedas llevar todos los días de tu vida. Esa es mi recomendación, Lilia, definitivamente. No prohibir. Prohibí muchos años y no siempre funcionó muy bien. Y tampoco es que ahora promueva dietas donde los alimentos procesados debieran formar parte de la alimentación nutritiva. Pero pues ahí están. No podemos así cerrar los ojos y decir, pues háganlo, ¿no? O sea, no los coman, porque sabemos que tarde que temprano los van a comer, o sea, porque están ahí. Claro. Y aquí hay una pregunta. La alimentación, bueno, las emociones regulan la alimentación por estas conexiones que tenemos neuronales de neurotransmisores que desatan ciertos alimentos en nuestro cerebro y nos generan ciertos estados de estado de ánimo. Por lo tanto, buscamos ciertos alimentos para regular nuestro estado de ánimo en el cual nos encontramos. Y también sucede del otro lado, por igual. Los alimentos regulan también nuestro estado de ánimo. ¿Cómo podemos, como nutriólogos, utilizar esta herramienta para ayudarles a mejorar su control emocional? Pues mira, lo más importante es también muy, hacer hincapié, énfasis en que los nutriólogos o los entrenadores podemos hacer recomendaciones puntuales sobre, ok, tienes ansiedad, yo no sé por qué tienes tanta ansiedad, yo no sé por qué estás tan enojado, por qué estás tan triste. Solo sé que si te doy esta recomendación puntual, específica, de comer 2 tazas de vegetales, comer despacio tu ración de proteína animal, ¿no? O de leguminosas, ¿no? Tomar agua, masticar tus alimentos sentado, la probabilidad de que por lo que tú sientes, de emociones, no termines comiéndote 6 tortillas o no termines comiéndote 3 tazas de papas o de arroz porque te sientes así, o sea, emocionalmente. La recomendación, por supuesto, lo ideal, en un mundo ideal, es que probablemente, y lo digo con mucho respeto hacia mis colegas nutriólogos y entrenadores, con respecto a la pérdida de peso, creo que más de la mitad de los pacientes no necesitarían de un nutriólogo o un entrenador, necesitarían un terapeuta, un psicólogo, que les ayude a trabajar de fondo en esos problemas, bueno, en eso que sienten, para que cuando les recomendemos ciertas pautas nutricionales se puedan llevar.
porque nosotros nada más tenemos esa facultad, esa capacidad de hacer recomendaciones, no podemos saber la razón o el fondo de por qué se sienten así, pero estas pueden servir para sacarnos del apuro, ¿no? Que como coaches, que hay una gran diferencia entre ser coach y, por supuesto, psicólogo, nos permite trabajar por encimita, pero para trabajar de fondo tienen que buscar un profesional de la salud mental. Siempre, siempre hago esta diferenciación, aunque bueno, como ahora sabemos, la mayor parte de los profesionales o el futuro viene de ya no una super especialización, sino que nosotros podamos ayudar a nuestros pacientes sabiendo un poco de todo y mucho de algo concreto, ¿no? Esta frase me encanta, ¿no? O sea, en tu área, pues tú como psicóloga, en mi caso como entrenador o nutriólogo, pero saber un poco de varios temas para hacer recomendaciones mucho más, mucho más completas cuando sea posible y cuando no invadamos ese espacio muy específico de cada profesional en su área, porque si no acabamos haciéndole de todo y la verdad es que tampoco es creo que correcto eso, pero sobre todo Lilia, que siendo realistas va a ser poco probable que tengamos un paciente que tenga paranutriólogo, entrenador, terapeuta físico, psicólogo, médico y etcétera, ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo así es. ves? Por eso creo que el trabajo multidisciplinar y el que también ustedes, bueno, nosotros como nutriólogos, como entrenadores, podamos aprender de las otras áreas y sacar un beneficio para nuestros pacientes, ¿no? Poder aprender un poco el cómo guiarlos. Hay, creo que hay problemas de algunos pacientes que pueden ser trabajados mientras tengas un poco de conocimiento. Probablemente ya cuando hablamos de una adicción a la alimentación o un problema de bulimia, de anorexia, obesidad ya a nivel grave, ahí ya pues sí tiene que entrar el médico y tiene que entrar el psicólogo porque si no, no puede haber un cambio y bueno, sabemos que el resultado va a ser la muerte. Pero creo que antes de eso hay mucho que podemos hacer de trabajo en conjunto y que podemos colaborar conjuntamente para poder sacar a nuestros pacientes y que tengan la salud que ellos desean y que logren las metas que ellos deseen tener. Así es, Lili, y sobre todo también para pues, los colegas que nos vayan a escuchar y nos están siguiendo, este tipo de enfoque a la hora de atender a nuestros pacientes, tomando en cuenta primero sus necesidades de ellos, no las exigencias de nosotros, da mejores resultados. ¿Cómo diferenciar esto? Cuando yo quiero que alguien pierda peso, para mí sería muy fácil, 1200 calorías, o sea, no le des vueltas, yo necesito que comas 1200 calorías. Sin embargo, ¿será lo que el paciente acaso necesita? Tampoco estoy diciendo que le tengamos que dar el avión y decir, si tú me pides 3000, te armo tu menú de 3000 kilocalorías. No, simplemente saber cuáles son las necesidades reales del paciente y enfocarnos tomando en cuenta sus actividades, su estilo de vida, este aspecto de lo que se sabe como entrevista motivacional, donde le preguntamos de una manera respetuosa, es un abordaje en consulta que se da con muchos resultados en medicina, en psicología, en nutrición, sobre qué tan dispuesto estarías tú o qué tan confiado te sientes de poder comer 2 tazas de vegetales. No, no me siento muy confiado. No me gustan los vegetales, si eso nos respondiera. En entrevista motivacional nos enseñan a preguntarles, bueno, algunos pacientes que tampoco les gustaban los vegetales los han introducido de esta manera. ¿Te gustaría saber cómo los consumen? Preguntamos, no imponemos. Les decimos, ¿te gustaría saber? Sí, sí me gustaría. Te comparto unas ideas. Entonces, este tipo de manera de atender al paciente mucho más respetuosa, tomando en cuenta sus necesidades, siendo empáticos, nos da mayores resultados. Okay. Y Alberto, respecto a los alimentos palatables, ¿cuáles son, vamos a ser un poco repetitivos, pero quiero que la gente que está conectada identifique cuáles son los alimentos palatables
cuáles son los alimentos que se buscan más para disminuir la tristeza, la ansiedad. Bueno, la ansiedad no se reduce porque ya lo hemos visto, aunque nosotros buscamos el alimento para reducir la ansiedad, en realidad la ansiedad no se reduce, sigue permanente y aunque comamos alimentos que son no palatables, que son de sabor desagradable, aún así la ansiedad no tiene ninguna correlación con los alimentos. Entonces es más emocional, más ligado a cada una de las emociones. ¿Qué alimentos son los que buscamos más? Pues el chocolate, la pizza, las papitas, ¿no? Así como las sabritas, mezclas de sabores muy intensos. Y bueno, apenas que estoy terminando de leer el libro, otro libro que se llama Cómo afectan los alimentos, del doctor David Kressler. Él fue director de la FDA en Estados Unidos por muchos años y sacó un libro que explica de qué manera, desde el 98, los alimentos que contienen una cantidad precisa o exacta de grasa, sal y azúcar nos hacen que podamos, sin darnos cuenta, comer más, ¿no? Y lo mismo que hemos platicado de este autor, Michael Moss, con su libro Azúcar, Sal y Grasa, suena a cuento de ciencia ficción, imaginarnos que realmente en laboratorios se producen estos alimentos para crear, si bien no se puede decir que es una adicción como tal, algunos expertos así lo manejan, una dependencia o un consumo frecuente que los haga casi imposibles de dejar una vez que se consumen, debido a que pues producen esta cantidad de dopamina, hay una recompensa muy amplificada cada vez que se consumen. Curiosamente, el chocolate, la pizza, el helado, tienen una combinación de sal, azúcar y grasa muy específica. Eso hablando de Estados Unidos. En México tenemos nuestra versión, unos tacos al pastor con piña dulce, con sal, carne, grasa, la carne, y si quieres dulce, pues una coca, ¿no? O un Fanta. Esa combinación para muchos pacientes es algo que lo manifiestan así, casi orgásmico, ¿no? Es algo exquisito. O sea, entonces, no hay que también satanizar que todo es parte de la industria de Estados Unidos hacia México, sino también aquí tenemos nuestras propias versiones de alimentos que saben exquisitos o son hiperpalatables. Así es. Alberto, ¿qué tan, ahorita en este momento, a tu nivel de experiencia, que nos compartieras, qué tanta relación hay ahorita en la ansiedad con la ingesta de alimentos y el romper la dieta? Pues todo es algo muy individual. Cada paciente tiene un nivel de tolerancia hacia manejar un nivel muy alto de ansiedad y no comer, no canalizarlo con alimentos. Esto, normalmente he visto que quien lo suele manejar muy bien, siempre fueron así. O sea, cuando yo les he preguntado a pacientes, oye, ¿y cómo le haces para, pues, aguantar el hambre o no ponerte quejoso a la hora de comer verduras? No, pues es que siempre fui así desde pequeño. Siempre me daban esto y no había opción B. Me daban estos alimentos y desde ahí fueron puliendo esa tolerancia hacia comer alimentos que no siempre eran sus favoritos, ¿no? Tienen esta capacidad de adaptarse, probablemente diferente a otras personas, pero estoy convencido, Lilia, que también esto se puede aprender. Si no nació así el paciente, si no lo trae nato, o sea, como tal, uno puede incorporarlo a su vida, cambiando sus conductas por medio de hábitos, ¿no? O sea, ya sé que pues tienes malos hábitos, por eso tienes sobrepeso u obesidad. Bueno, no se lo decimos así al paciente, pero probablemente tengas todos estos comunes denominadores. Vamos a hacer un cambio de hábitos donde, lejos de prohibirte que comas chocolate, te voy a pedir que te comas 2 tazas de verduras y una taza de fruta. No estamos prohibiendo, estamos añadiendo, de manera tal que por saciedad terminen sintiéndose satisfechos, aunque existe la posibilidad
que debido al sabor tan delicioso del chocolate, se coman uno, dos o tres, pero ya están más conscientes. Si comen despacio, también van a poder sentir mejor su saciedad. Si comen sentados, si también se entrenan para lidiar contra el hambre, o sea, muchos dicen, y si tengo ansiedad, si tengo hambre, pues enfréntala, no le des las vueltas, así como en otras áreas de tu vida. Has sobrepasado obstáculos, no es que les digamos así, no les den vueltas, no les saques. Exponte un día de manera voluntaria a lo que se siente no comer. Pero parece que en una sociedad donde pues tenemos alimentos 24/7 para muchas personas, sé que una parte de la población no está igual, pero la gran mayoría sí tiene acceso a productos procesados o a comida, chance no muy nutritiva, pero pueden cubrir esta necesidad física del hambre. Entonces, estamos sobrealimentados, tenemos tanto acceso a comida que ahora pareciera que lo peor, que así como que la peor grosería que nos pueden decir es pasa hambre, como si de veras fuera algo tan grave, viendo cómo está la situación, y me incluyo porque lo hemos platicado, tú sabes que un par de años padecí obesidad, no precisamente fueron mis 106 kilos de músculo, y sé lo que se siente, no crean que hablo solo señalando o criticando, también pasé por ahí. Entonces, el ver que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad, pues no fue precisamente por haber comido vegetales o frutas, y este tipo de exposición hacia el hambre fisiológica puede ayudarlos junto con su constancia, porque la motivación, Lilia, un día va a terminar. O sea, un día cero ganas de entrenar, cero ganas de comer saludable, pero si son constantes, me cae que pueden cambiar por completo su composición corporal. Y también tenemos esta parte del aprendizaje que tenemos desde niños, ¿no? Es cómo la sociedad también nos enseña a recompensarnos con ciertos alimentos y de ahí aprendemos a modular ciertas emociones o ciertas conductas con recompensas, porque es más sencillo para los adultos recompensarte con un alimento que recompensarte con otra cosa, ¿no? Que Esa es, escucharte o que darte un abrazo, pero bueno, también son conductas que fueron aprendidas. Algo que también he observado, no tengo un documento que lo pueda aseverar como algo completamente cierto, pero muchos pacientes que he visto que de pequeños fueron muy consentidos, muy chiqueados, que todo se les daba, tienen dificultades, supongo, en otras áreas de su vida, este, como no nada más en el control de peso, tienen esta falta de tolerancia a saber que pues hay que comer saludable, ¿no? O sea, es como, pues, ¿por qué no puedo comer lo que yo quiera a la hora que yo quiera cuando a mí me dé la gana, ¿no? Entonces, también creo que es importante que nosotros como profesionales les enseñemos a los pacientes de una manera amable, amorosa, si le quieres llamar, pero firme, que tienen que hacerse responsables de su alimentación, ¿ok? Así, sobre todo este año, que en particular hemos visto que, pues, claro. esta pandemia, esta enfermedad, Lilia, se llevó a las personas más vulnerables desde el punto de vista de salud, que ya venían con unas condiciones clínicas, leí el término de sindemia, no de pandemia, por un autor que habla sobre cómo la sinergia que hay con otras enfermedades, debiera ser el término correcto, ¿no? O sea, que el virus llegó a juntarse con otras, creando este Sí. término llamado sindemia, con S-I-N, para empeorar estas condiciones clínicas que vienen del mismo problema de fondo. El problema de fondo es el sedentarismo y un estilo de vida con malos hábitos de alimentación. O sea, no le demos tantas vueltas. Y no estoy diciendo que sea fácil, pero cualquier acción positiva que ustedes como que nos están escuchando tomen cada día para mejorar su salud cuenta. Así sea una porción extra de fruta cada día, aunque no hagan dieta. 2 tazas extra de vegetales. 20 minutos de ejercicio todos los días. 10 minutos. ¿Cuentan? Todo cuenta. Todo suma.
y no busquen la perfección. No sé qué, tú qué les recomiendas, Lilia, para cuando se les complica. Complicado. Sí, Bueno, para mí es como muy individual. Yo, bueno, en sentido de coach y de entrenamiento, la motivación, o sea, motívense, recuerden por qué empezaron, cuál es su objetivo, qué era lo que desean, eh, vívanse en lo que quieren ser para que logren ser esa persona que quieren llegar a ser. En cuestión de emociones, es aprender a controlar las emociones. Creo que el control de las emociones es el parteaguas de muchas cosas. Y la autoestima. La autoestima también es importante en todos nuestros pacientes y creo que en todo nivel, tanto para eh, problemas de alimentación, trastornos mentales, problemas de personalidad, problemas de la vida en general. A todas las personas nos hace falta trabajar esta área que es muy importante. La autoimagen, el cómo nos vemos, cuánto nos queremos. Y yo creo que empezar desde ahí, el empezarte a querer, ya estás haciendo algo para empezar a cuidar tu salud, para empezar a ver por tu alimentación, por comer sano, por elegir alimentos que sean adecuados. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que les podría recomendar. En general, las personas con ansiedad ven la vida muy difícil de afrontar, la ven muy complicada, amenazante, y son personas que, bueno, tienen poco control de las emociones, poco control de su ambiente, y pues tienen que generar estrategias para poder afrontar mejor sus emociones y su medio que les rodea. Busquen habilidades, busquen estrategias, busquen técnicas. Ahora, bueno, con esto de la pandemia hay mucha información en internet y si algo no les funciona, busquen un profesional, porque bueno, no a todos nos funciona todo, pero si llegan a un tope, busquen ayuda profesional. Bueno, las personas con ansiedad viven en el futuro, entonces la recomendación es vivan en el hoy, piensen en hoy solamente y váyanse un paso a la vez, ¿no? Las metas cortas a veces son más sencillas de lograr que las metas largas. Lo que hago con mis pacientes que a veces se les complica es acorta las metas, hazlo por día, hazlo por semana y ve viendo cómo vas. No lo veas al mes o no lo veas a 6 meses voy a competir, porque entonces ya son metas muy largas que en el proceso o en el transcurso, en el caminar de llegar a esta meta a veces puede ser complicado para algunas personas con cierto tipo de personalidad y bueno, perderse en el camino, ¿no? No es fácil llegar y tú lo sabes, no es fácil que un atleta llegue a la meta, que llegue a competir, que se suba a tarima. claro, Lilia, y sobre todo, pues que dentro de todas estas cosas, a lo mejor yo he observado que la constancia, que luego tengo frases, ¿no? Como ser terco y aferrado, ver en qué otras áreas el paciente sabe hacer otras cosas de manera excelente, o sea, que es bueno para trasladar esas habilidades, o yo le llamo superpoderes, para manejar mejor su alimentación y ejercicio, ¿no? Encontramos que, por ejemplo, puede haber mamás que tienen 4 hijos y un trabajo y eso les sale muy bien. Entonces, esa super habilidad que tienen de sacar adelante a sus familias, trasladarla hacia, pues, mejorar su alimentación. Y lo mismo, no sé, un cirujano, un profesionista exitoso, o sea, alguien que sea bueno para algo, decir, bueno, ¿cómo lo lograste? Pues simplemente lo practiqué. Ah, bueno, lo mismo haz con esto. Si una ocasión no te salió bien llevar tu plan, vuélvelo a hacer Inténtalo. e inténtalo. En la práctica, pues radica la maestría hacia los hábitos hasta que un día, sin darte cuenta, en automático, ya actúes por medio de hábitos y de conductas que han sido predeterminadas para tu cerebro, ¿no? Que asocian patrones de ver cosas o de recordar cosas hacia actuar de cierta manera, porque al final todo funciona por hábitos, ¿no? Entonces, sí sabemos que cualquier dieta que contenga menos calorías va a servir, keto, paleo, flexible, dieta de comer limpio, vegana, etcétera. El chiste es
podernos adaptar al paciente para enseñarles estas habilidades que curiosamente aplican con todas las dietas, ¿no? O sea, de tener hábitos de alimentación sustentables y para toda la vida. Exactamente, educar a nuestros pacientes, educarlos en qué pueden comer, cómo pueden comerlo, en qué cantidades, cómo cambiarlo, cómo sustituirlo, cómo salvar la dieta, si es que la rompiste, no pasa nada. No hacer esta flexibilidad mental, trabajar mucho con, yo digo que con la flexibilidad mental del paciente para que no sea un todo y todo o nada, sino que haya esta flexibilidad de darte el chance, darte la oportunidad para que también puedas disfrutarlo. Exacto, Lilia. Y por último, no hacerlo a la manera que uno lo maneja, ¿no? Todos tenemos nuestra manera. Y para pronto, a veces nuestra manera de manejar esta situación no es la mejor manera. Hagámoslo, hagámoslo de la manera que funciona para la gran mayoría. Y una analogía muy simple que yo hago es, ¿por qué con la dieta te sigues de lleno si la rompiste en la mañana un martes? ¿Qué tal cuando se te cae el celular? Cuando se te cae el celular, de inmediato lo levantas, lo limpias y lo guardas. No lo levantas y lo vuelves a azotar. ¿Por qué eso no lo haces con tu dieta? Aplica esa misma analogía. ¿Por qué te sigues de lleno? ¿Ok? Entonces aquí desarrollar estas habilidades y flexibilidad mental para saber que nos podemos equivocar, nos va a permitir tener mayores resultados a largo plazo, hablando de conducta alimentaria. Así es. Pues muchas gracias, Alberto, se nos fue el tiempo. Agradezco tu conocimiento, agradezco que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido de tu experiencia. Y bueno, si te quieren buscar en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Pues tengo mi Instagram, ahí como Alberto Sevilla, tengo mi página en neogym.com. Voy a poner la página, es spcneogym.com. Y bueno, también me pueden encontrar en Facebook. Y cuando gusten, pues ahí también vienen mis datos, pueden seguir mis publicaciones. Y pues un placer como siempre, pues Lilia, que me invites. Esperemos que tengamos en un futuro charlas de otro tipo sobre entrenamiento, sobre nutrición, y yo encantado. Agradezco que me hayas invitado. A ti, Alberto. Claro que sí. Seguiremos, pues, dándoles información a nuestros pacientes, a nuestros clientes de entrenamiento, de dietas, de cómo pueden mejorar en todos estos temas. Si tienen algún tema en específico que quieran saber, mándenla por inbox y lo preparamos para ustedes. Si hay algo que quieran saber o les interesa, bueno, pues háganlo saber para que podamos trabajar sobre los temas y darles el contenido que ustedes requieren y que ustedes necesitan. Pues para mí fue un placer, les agradezco que se hayan conectado, espero que nos sigan en las redes sociales, estoy en Instagram, coach.lilia.guerra, está también mi canal de YouTube como SIC, Lilia Guerra, me pueden encontrar. Y bueno, pues el próximo mes tenemos el tema de dismorfia corporal. Si les interesa, conéctense con nosotros. Va a ser un video, lo vamos a colgar en Instagram y vamos a estar en Facebook Live. Pues muchas gracias, Alberto, que todos tengan una bonita tarde Igualmente, pues que tengas igual un excelente fin de jueves. Cuídate mucho. y nos vemos en la próxima conexión. Gracias, Alberto. Igualmente, bye.